Bueno, ya está aquí con nosotros el diputado Tobías Crespo, un hombre siempre del debate, un hombre de este programa que hace mucho nos había votado. Buen día, ¿cómo estamos, Tobías? Sí, buenos días. Gracias por invitarme de nuevo. La verdad que sí, saludando también los televidentes de este espacio que siempre están todos los días con ustedes. Habíamos tenido un gran tiempo que no veníamos por aquí, que siempre pues debatíamos por compromisos que siempre se dan generalmente los viernes. He estado recorriendo una serie de centros educativos, precisamente dando charlas sobre prevención, factores de riesgo en los jóvenes y adolescentes de cara a la circulación vial para prevenir accidentes de tránsito y salvar vidas. Los accidentes de tránsito se llevan desde los 12 a los 30 años más del 60%. Nuestros jóvenes y nuestros adolescentes están muriendo en las vías así por así, como dicen. La gente cree que lo mandó Dios o lo mandó el destino. No es así. Los accidentes de tránsito son prevenibles, son evitables. Hoy por hoy, ayer murieron 6 dominicanos, hoy murieron 6, mañana si no hacemos nada van a seguir muriendo 6 dominicanos. Pero realmente, Tobías, ¿qué ha sido, a tu entender, lo que ha faltado de articulación en este movimiento de una nueva ley de tránsito, la creación de una institución con los fines de coadyuvar en esa dirección, pero no solo en ese resultado tan trágico de perder lo más sagrado que es la vida. Los costos que signifiquen pobreza en recursos, sino también que en términos lo que uno observa y es víctima de la movilidad, es como peor, el caos se incrementa. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Creo que es peor porque se creó una alta expectativa en el país, sí. Y yo tengo, y todavía persiste en mí esa expectativa, aunque en la mayoría del pueblo no, de que con esta nueva ley pues se iba a ser resuelto. Y la ley es buena, la ley parece ser que no ha sido bien entendida, no, parece ser que tendríamos que explicarla muy bien. Nosotros duramos más de 12 años trabajando esa ley, aquí todo el mundo aportó, tiene la inteligencia colectiva. Es posible, nosotros desde el punto de vista de hace 2 años pues teníamos esa expectativa bien elevada, incluso recorrimos el país a través de escenarios que prepararon los senadores, los alcaldes, toda la sociedad civil. Tengo 2 años recorriendo y todavía se mantiene esa espera, esa expectativa. Lo único que hemos visto ha sido la promulgación de la ley, la designación de los entes del Intran, la dirección ejecutiva, la reforma institucional, que uno de los principales aportes que establece esa ley. Esa ley eliminó la DGTT, la OTTT, el FONDE, el CAL, la Caja de Pensión. Toda esa dispersión. Todas esas entelequias ya desaparecieron. Eso es un gran aporte. ¿Por qué es un gran aporte? Porque no había un interlocutor válido, no había una autoridad, no había un ente en el cual los agentes externos e internos tuvieran sobre todo para invertir, para regular el sector. Hoy tenemos una ley que establece el Intran como el ente descentralizado del Estado, que establece las políticas públicas, que aprueba los reglamentos, que regula las actividades económicas y técnicas del sector, pero a la vez que coordina sectorialmente con los alcaldes, los ayuntamientos y con la DGCET, que es también otra de las instituciones que se creó, que anteriormente era la ME, para lo que tiene que ver con la fiscalización, la viabilización y el llenado del acta de infracción. Esa parte ya se dio, es el aporte más importante. Ahora, hay 32 reglamentos de los cuales solamente se han aprobado 8 de ellos, 8 reglamentos. Faltan todavía 24 reglamentos, que es mucho reglamento en 2 años solamente, y la ley le daba un plazo de solamente 6 meses. Las multas que se están cobrando son las multas de la ley 1207, ni siquiera de la ley 241, sino de la 1207. La gente entiende que es una ley nueva con multas viejas, y entonces el régimen de consecuencia, al no haber entrado, la gente sigue igual con las inconductas. Es decir, la percepción de que entró una nueva ley con el esquema viejo. Pero a la vez también lo relativo a que desde el punto de vista de los transportistas en la mayoría han cumplido con su rol. Esta ley ordena que en un plazo de 1 año y medio, 18 meses, le daba todos los que tenían una ruta, ya sea dada por la OTTT, que ya desapareció, o por la ME, que la daba en el Distrito Nacional y en el Gran Santo Domingo. Todas esas rutas, esa base de datos, pues pasan a una licencia de operación y los transportistas se conviertan en empresas, porque es un servicio público que dan, pero un ente privado por paga. Y en ese aspecto no es un sindicato al cual debe asignársele
la ruta. Es que nunca han sido sindicatos. Son empresarios. Son empresas cooperativizadas. Pero la ley le dio ese carácter de empresas, Claro. obligó a que paguen impuestos, a que paguen para la tesorería, que puedan tener seguro familiar de salud, los choferes que no lo tenían, los choferes no tenían. Sí, porque eran sindicatos supuestamente. No, era informal. Aparte del sindicato, era informal. Alexander me daba un vehículo a mí, yo le traía un diario, ¿verdad? Todos los días, y yo hacía X cantidad de dinero, me quedaba con la diferencia y te pagaba a ti. Y las rutas las tenían ellos porque no había una ley que dijera que las rutas eran del Estado, que era el que las construía, el que les daba mantenimiento, el que la otorgaba a través de una licencia de operación, como lo establece esta ley, que tiene una vigencia de 5 años, que tienen que cumplir unos niveles de servicio con un contrato y que si violan ese contrato hay un régimen administrativo que se le puede suspender la ruta, revocar, cancelar y sobre todo reasignar a otro operador que sí pueda cumplir con las especificaciones que establezcan los alcaldes y el Intran cuando las rutas son interurbanas o intermunicipales. Ya esa parte los transportistas fueron a UNAPI, fueron a la Cámara de Comercio y Producción y viendo de que iban a tener en juego en 5 años la pérdida de su licencia, de su ruta, pues se formalizaron ya la mayoría. Creo que más de un 90 y pico % ya han estado formalizándose. ¿Qué falta del tema de la reforma? Que lo que es la ONSA, la Oficina Metropolitana del Servicio de Autobuses, la parte operadora de la OPRE, que se llama el Metro de Santo Domingo, y el teleférico, pasen a ser, por eso ordena la ley en un plazo de 6 meses, empresas del Estado, empresas públicas, no oficinas. No es el mismo criterio de una empresa del Estado, por ejemplo, el Banco de Reservas, que tiene un órgano regulador y compite con los demás bancos, Seguro Banreserva, que tiene la superintendencia de seguro y compite con las demás empresas de seguro. El criterio de eficiencia, de eficacia de un operador de transporte público que va a transportar, valga la redundancia, a usuarios o pasajeros que tienen derechos porque pagan por una tarifa, por un dinero y necesitan frecuencia, necesitan itinerarios, vehículos en buen estado, vagones, ¿verdad? Si es un sistema de transporte masivo o autobuses, necesitan que lleguen seguros del origen al destino y sobre todo a una tarifa digna y que se trate al pasajero de manera digna. Aquí se trata de manera muy indigna a los pasajeros. Incluso hay una expresión de los transportistas que es péguese como anoche. Péguese es decir, como anoche. Ponen a los usuarios pegados como sardinas. Esa forma en la cual se ve desde el punto de vista del prestador de servicio y desde el Estado al ciudadano de a pie, no debe ser lo que debe ocurrir en la República Dominicana. Tobia, pero el desorden en el tránsito sigue igual. Peor. No, yo creo que es peor porque al haber una ley nueva, las expectativas eran muy altas y no han habido medidas de impacto corto, por ejemplo, porque las políticas públicas tienen alcance de corto plazo, de mediano y de largo plazo. Y el Intran y esta ley establece políticas públicas de corto, mediano y largo plazo. Nosotros no éramos ilusos, Alexander, creer que de la noche a la mañana, a la distancia de un clic, con la promulgación de esta ley se iban a resolver todos los problemas. Nosotros conocemos del Estado, porque fuimos directores de tránsito, ¿verdad? Y conocimos el Estado en todas sus vertientes. Y en la ley da gradualidad y progresividad a algunos de los mandatos que están ahí en esa ley. Por ejemplo, el plan de renovación del parque vehicular. Nosotros pusimos en la ley 10 años. La capacitación y la certificación de todos los transportistas a través de la escuela Enevial, que la recuperamos y no la eliminamos, que pertenecía al FONDE. Nosotros la recuperamos, la escuela Enevial, y definimos unas políticas públicas de educación vial en las escuelas, a los transportistas en todo el país, campañas de educación vial. Y en ese aspecto pusimos 4 años para que se certifiquen. Los reglamentos le dimos un plazo de tiempo, es decir, la ley no era que iba a cambiar de la noche a la mañana cultura, ni crear una nueva cultura ciudadana. Nosotros establecimos plazos prudentes, ¿verdad? Desde el punto de vista de recursos, tiempo, capacitación. Aquí se necesita, por ejemplo, que el Intran y los alcaldes y la DGC tengan técnicos especialistas, no en esta ley, sino en la materia, en viabilidad, en movilidad, en estudios de tráfico, en investigaciones técnicas de accidentes de tránsito, fiscalizadores también, en el Ministerio Público y jueces que conozcan bien esta ley, porque algunos jueces todavía están dando sentencia con la ley 241 vieja. Digo, era que tenían el proceso corriendo con la ley anterior y esas sentencias tienen que salir con esos mandatos anteriores, porque la ley es para el futuro, la ley no es retroactiva. Sí. Y en ese aspecto nosotros entendemos que hay algunas medidas puntuales que no necesitan tiempo, no necesitan muchos recursos, sino que el Intran coordine con la DGC y algunas alcaldías, las más importantes del país,
donde la movilidad es la mayor, es decir, la parte más metrópoli, como le dicen en otros temas, o la parte urbana, se pueden tomar medidas de impacto que lo sienta el ciudadano de a pie y el que va conduciendo y los pasajeros también. Me explico. Tú poner los agentes de la DGC antes del semáforo y después del semáforo y no sustituyendo el semáforo, ya ahí te manda un mensaje, primero de cumplimiento de la ley y de mejora en la vialidad. ¿Por qué? Porque la gente no está para sustituir el semáforo. La gente está para fiscalizar, viabilizar y llenar el acta de infracción. Tú lo pones antes y evitas que la gente te use te pise el paso de peatón, es decir, te cumpla con la cebra y deje que los peatones en las intersecciones crucen. Lo pone después del semáforo para multar a aquellos que se van en luz roja, porque aquí la luz roja se ha convertido en una violación olímpica. Pero no solo del que maneja, sino también del peatón. El peatón debe respetar también cuando tiene su derecho de paso. El peatón produce accidentes. Viene el carro, el vehículo y sale corriendo. Mira, Brito, esta ley sanciona al peatón, que la ley 241 nada más sancionaba a los conductores, sanciona al pasajero y sanciona a los conductores. ¿Qué significa? Que hay un capítulo dedicado a los peatones y obliga a los peatones a pasar por donde deben pasar y en el tiempo en que debe pasar. Un peatón no debe pasar cuando el paso está para los vehículos. Claro. Tiene que esperar que el semáforo le dé su cambio y le dé el derecho de paso. Pero es algo tan simple también como el doble parqueo. El parqueo en paralelo. La ley prohíbe el parqueo en paralelo. Aquí ¿Es un deporte aquí? Sí, por aquí con que la sala capitular, coordinado con la DGC y el Intran, defina cuál es el corredor, de qué lado se deben parquear los vehículos, aunque las vías no fueron diseñadas para parquear, sino para circular. No, porque aquí hay un problema. Aquí de paso incluso de vías que a tú solo estrecha, con un solo te congestiona. Entonces, pero hay otras vías que no, que se puede determinar cuál es el lado, si es norte-sur, sur-norte, este-oeste, oeste-este, donde los vehículos puedan parquearse, se fiscaliza por un tiempo y ya la gente lo cumple. Con esa simple medida tú estás mejorando el nivel de servicio, en algunos casos en un 50% y en otros un 33%, porque está agregando un carril o dos carriles más, donde hay entaponamiento, incluso hay confrontaciones entre conductores que terminan sacando la pistola por la violencia vial. Es decir, aquí cualquiera por un rasguño o porque... Hay un caso reciente ahí en los en esta semana, que lo vi en el periódico. Entonces son medidas puntuales que tú puedes dar medidas de impacto, que la gente sienta que la ley empezó. Y sobre todo, ya le hablé del tema de las multas, que se siguen cobrando las multas viejas y la gente entiende que no hay nueva ley, porque la gente cuando entiende que hay nueva ley es cuando le teme a la sanción. Y en ese aspecto todavía el Intran y la Procuraduría no han aprobado el reglamento sancionador. Ese reglamento sancionador va a complementar el régimen de consecuencias que tiene la ley a partir del artículo 281 en adelante, casi hasta el final, donde están las derogaciones. Yo te voy a decir una cosa todavía. Los agentes de la DGC están perdidos en el trabajo que tienen que hacer. Están perdidos. No tienen conciencia del trabajo que les corresponde y no han sido entrenados. Y yo te lo digo porque yo vivo en la Sarasota y yo veo mucho los agentes de AME circulando por ahí y a veces veo cosas que suceden frente a los ojos de ellos y no actúan. Y te voy a poner este ejemplo, eso que tú acabas de decir del parqueo en paralelo. Una vez yo iba bajando la Churchill y al llegar a la Independencia, llega uno y se estaciona para girar a la izquierda. El que llega, que va a girar a la izquierda también, en vez de ponérsela atrás, se le parquea al lado. Llega otro y ocuparon tres carriles y los tres iban a girar. Y el de la derecha interrumpió al del primer y el segundo carril. Eso pasa cada rato. Y habían policías ahí mirando eso. Pero peor aún. Y no actuaron porque no entienden el trabajo. Ese que se parqueó en el tercer carril, el de la derecha. Los dos de la derecha. Está produciendo un entaponamiento hacia atrás. Porque si usted no va a doblar a la derecha, ¿por qué usted obstaculiza que no se puede doblar al que va a seguir recto o al que va a girar a la derecha? Y eso crea un conflicto en todas las colaterales de esa vía. Si estamos hablando, por ejemplo, la 27 con Churchill, 10 carriles en la 27, 8 carriles en la Churchill. Imagínate si un agente de la DGC
va a poder manejar mejor eso que un sistema inteligente de control de tráfico que está ahí en el bulevar, frente al bulevar. En ese aspecto yo creo que la fiscalización de la DGC puede llevar a resolver muchos problemas, es decir, problemas de violaciones que la gente está haciendo de manera muy reiterada. Es decir, que aquí hay las carreras de autos, por ejemplo. Y de motores. Y de motores. Las carreras de motores están los puntos bien identificados y donde se hacen hasta apuestas y de eso. La gente sale los fines de semana y he visto hasta la DGC, acompañándolo en algunos corredores en la 6 de noviembre, en la autopista Duarte. ¿Cómo es posible que la autoridad, sabiendo que la ley 6317 pone como un agravante las carreras de auto y las carreras de motores en la vía pública? El que quiera hacer carrera, que vaya a un autódromo o a una pista de motocross, por ejemplo, si es motocicleta, o si es four wheel, que vaya a un tema ya los four wheel cogen otro tipo de estructura que no son las vías. Más accidentadas. Exacto, más accidentadas porque fueron preparados todoterreno. Pero las vías públicas no son los escenarios para que se den carreras de motocicletas y de autos en la vía pública, mucho menos para que la autoridad le acompañe. El famoso régimen de consecuencias. Mucho menos para que la autoridad le acompañe guiándolo, o hasta con ambulancias del 911. Tobías, ¿cómo está el PLD? Parece ser que el PLD definitivamente está dividido. Hay quienes sostienen que la posición del Palacio es que el PLD vaya a la oposición. ¿Cuál es la visión que tienes sobre todos estos líos que hay en tu partido? Bueno, la posición que se ha mantenido durante los últimos meses, los últimos años, de una confrontación permanente y sin descanso entre el grupo del lado del presidente Danilo Medina y del lado del presidente Fernández, todo por la lucha por el poder político, que eso es normal, casi siempre en la política se da, pero que aquí se ha llevado a unos extremos ya a niveles de conflictividad, y en ese aspecto nunca habíamos visto lo que hemos estado viendo ahora. Pudiéramos nosotros con este nivel, creyéndonos que no hay oposición, que a veces lo más peligroso y pernicioso, a veces yo entiendo como que el comité político está actuando en República Dominicana. ¿Y eso existe todavía? El comité político sí, es lo único que existe dentro del PLD. Incluso se reúne de vez en cuando y toma decisiones, pero existe. No puedo decir que no existe porque está en los estatutos y es lo poco que se reúne. A veces duran 6 meses, 4 meses. Ellos aprobaron que se iban a reunir mensual, no lo han estado ellos mismos cumpliendo sus propias decisiones, pero existe. Cuando deje de existir ya no habrá PLD, porque el PLD no es partido del 2001. El PLD lo que es una maquinaria electoral. Con la masificación, la apertura, el cierre de los círculos de estudio, el cierre de la escuela de formación política y una serie de permisividades que han logrado que el PLD perdiera todo lo que es su mística, su disciplina, su unificación de criterios. Lo que sí existe muy bien es el centralismo democrático dentro de ese comité político, pero cuando eso deje de existir, que empecemos a perderle la autoridad al comité político, pues ya el PLD dejaría de existir, porque es una maquinaria que en los procesos electorales entra logística y saca votos. ¿Y el comité central existe? Porque mi amigo Brito es miembro del comité central. Sí, nosotros somos miembros también del comité central. Es una estructura que generalmente los líderes las convocan para avalar decisiones ya concertadas. Ahí no se permite. Ya en el PLD ni siquiera le dan el turno ni el micrófono a nadie. Cuando la última reunión con... Ya no hay posibilidad. Pactan los dos y acuerdan en la madrugada o en cualquier momento, y nosotros levantamos la mano o dejamos levantar la mano, pero ya ahí no es un órgano deliberativo, sino nada más para levantar la mano y aprobar decisiones que tomaron 1, 2 o 3. Tobías, hay unas declaraciones del senador, presidente del Senado, Reinaldo, que ha creado grandes revuelos en el país a raíz de la decisión del Tribunal Superior Electoral con respecto a la convención del PRD. ¿Realmente tú entiendes que él está en un momento oportuno o realmente se le fue la chaveta, como se dice popularmente, en un momento inoportuno con esas declaraciones como de interferencia? Bueno, de verdad que no la entendimos inaceptables esas declaraciones, porque más que una declaración fue como un mandato
a nosotros los diputados. Así es. Una decisión que no creo que lo haya consultado con los organismos de dirección, tal vez fue a nivel particular, y si lo mandaron a hacer o a decir eso, pues es muy mal dicho, porque yo creo que los tribunales actúan por sentencia, y cuando lo vi, lo escuché, no me sentí muy bien como dirigente del PLD que tiene más de 30 y pico de años, porque sentí una grosería, una petulancia y un emborrachamiento de poder, porque en definitiva el presidente del Senado, que lo hizo desde la presidencia del Senado, es decir, no es lo mismo tú dar una declaración en un hemiciclo como presidente del Senado, aprovechar el cargo de presidente del Senado, que tú hacerlo como secretario general del PLD. Además de que es otro partido político, es verdad que está aliado a nosotros, pero uno aprendió en el PLD que no debe inmiscuirse en los asuntos internos de los demás partidos. Ese es un tribunal. Nosotros los diputados actuamos por el voto. Y entonces si hubo una decisión equivocada o hay algún dolo, alguna violación que deba ser sometido, más que un juicio político, es someter a los que cometieron el dolo, la violación o la falsificación o lo que sea desde el punto de vista de sus decisiones. Pero los tribunales actúan por sentencia. Eso es como querer decirle en mandato a un tribunal y a todo el sistema de justicia que no den sentencia y que hay que pedirle permiso a Reinaldo Pared o al sector político. Entonces yo creo que estamos muy borrachos de poder. Creo que nos están ligando esas sustancias y estamos perdiendo de vista. Por eso dije ahorita que creemos que no hay oposición y que en el 2000 muchos lloraron lágrimas, como muchachitos. No, usted está diciendo que Reinaldo lloró lágrimas y quiere volver a provocarla, porque el que vimos llorando fue él. Parece ser que sí, que el PLD ha perdido la chaveta, como decías tú, y prefiere que vayamos a la oposición. Y yo creo que aquí quienes más tienen que perder son ellos. Yo soy un miembro del partido, dirigente de 32 años, que nuestra trayectoria ha estado ahí, y nuestro trabajo en el Partido de la Liberación Dominicana perderá muchos compañeros también, muchos empleados públicos y mucha gente que depende del PLD. Es decir, hemos perdido la perspectiva de lo que es un partido, de lo que es un gobierno donde hay que escuchar a todo el mundo también. Es decir, no es que tú tengas una dictadura y que tú bajes el mallete y que tú mandes rayazo, como que la única posición de 11 dominicanos que existe es la de una sola persona. Creo que los medios de comunicación y las diferentes instituciones se han expresado. No creo que haya tenido... ¿Usted cree, Tobías, escúcheme la interrupción, que Reinaldo, que ha venido con un manejo un poco equilibrado, cuidadoso, su experiencia que tiene en el Estado, porque siempre está en una posición, sea municipal como regidor, como legislativa, que pudo haber una influencia directa de otros poderes superior por esta lucha de los intereses? ¿O realmente usted cree que no hubo esa influencia? Bueno, no sé, porque quien dio las declaraciones fue el compañero Reinaldo Pared. El compañero Reinaldo Pared tiene mucha experiencia, no solamente política, sino de Estado. No creo que sea una pifia tampoco, ni un desliz. Y en ese aspecto, los errores, pues al final provocan, el que dice lo que quiere también escucha lo que no quiere. Entonces, en ese aspecto hay que valorar bien la decisión de esa medida. Pero en definitiva parece ser que desde el punto de vista del equilibrio de lo que debe ser, por ejemplo, el presidente del primer poder del Estado, es decir, estamos hablando no de cualquier senador, estamos hablando del secretario general de nuestro partido, una persona que ha ostentado la presidencia del Senado en varias ocasiones, claro, con mucha experiencia de Estado y con mucho nivel de influencia, no solamente en el gobierno, sino en todos los estamentos de poder, tanto a nivel del Ejecutivo, del Legislativo y del Municipal, y en todos otros escenarios. Quiere decir que a veces nosotros tenemos que medir las consecuencias de lo que decimos. Él no ha dado declaraciones después de esto, vamos a ver los resultados. Tobías, pero ¿por qué Manuel Crespo no fijó posición sobre el caso de la Suprema Corte de Justicia, que fue cercenada? Incluso muchos jueces de mucho valor profesional, honesto, fueron sacados de la Suprema Corte de Justicia. Ahora con este caso, o sea, Manuel Crespo es un candidato de vallas, pero no fija posiciones. O sea, y un candidato presidencial tiene que asumir responsabilidad. Y en un caso como este,
él, que quiere ser presidente de la República, debería de fijar posición. Si tú sigues el Twitter de Manuel, él fijó posición con el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, tú puedes darle seguimiento. En este tema, como fue reciente, Yo lo tengo no he a él en visto. Twitter y no lo vi. Sí, si lo chequeas tú podrás ver que fijó posiciones sobre el tema de la magistrada Miriam Germán y todo el proceso que se estaba dando ahí. En esta vez no lo he visto, pero él ha fijado posiciones y determinación y valor no le faltan. Pero también hay que entender cuáles son los escenarios, porque no todos los escenarios tú puedes estar planteando posiciones políticas. Por ejemplo, el Consejo Nacional de la Magistratura tiene sus mecanismos, tiene sus estamentos. Son decisiones que se toman en un organismo colegiado, pero que tienen impacto político. En el caso específico de estas declaraciones... Ayer todo el mundo fijó posición sobre eso. Bueno, pero habría que ver entonces su posición sobre el tema, pero él fijó posición sobre la Suprema Corte de Justicia. ¿Y sobre la crisis del PLD, qué posición tiene? La misma de siempre, que ha estado durante 2 años, que el PLD debe fomentar un relevo, una renovación, que estamos próximos a la culminación de un ciclo de liderazgo político y que esa lucha por el poder político ha llevado a los enfrentamientos. Manuel Crespo fue el primero que decidió salir a promover eso y después los demás partidos hablaron de renovación y de relevo. Y en ese aspecto ha estado pues planteando esto y tratando de evitar lo que ustedes iniciaron en la pregunta, de que el PLD no solamente salga del poder, sino que no vuelva por mucho tiempo. Y sobre la cesantía, que los grupos empresariales y el gobierno plantean crear un fondo laboral en sustitución de la cesantía. Mire, nosotros a nivel particular entendemos que no se puede aprovechar el tema de la modificación de la ley 8701 para crear, y el Código Laboral también, porque una cosa tiene que ver con la otra, para crear una especie de quitar derechos adquiridos. La clase trabajadora por mucho tiempo ha estado logrando algunas compensaciones, algunos beneficios que son fruto de muchas luchas en diferentes países, no solamente en República Dominicana. Y en ese aspecto nosotros defendemos que se mantenga ese tema de la cesantía, porque los trabajadores, el esfuerzo que hacen, en muchos de los casos cuando pierden a veces un trabajo, como está el mercado laboral en la República Dominicana, se le hace muy difícil. Es más, hay países que te dan un seguro, te dan por un año, por un tiempo, después que te despiden, más que darte un pago de un monto económico de inmediato, ¿verdad? Después de 10 días, que está calculado por ley, le permanecen un seguro de desempleo por un tiempo. En Puerto Rico, yo he estado varias veces en Puerto Rico trabajando a nivel particular y sé que eso existe y en otros países también, dándole tiempo a que esa persona pueda colocarse en el mercado laboral, que está muy difícil, decía, a nivel del desempleo. Entonces yo creo que eso debe mantenerse y que no se le deben quitar, porque llevarlo a un instituto es casi llevarlo a lo que era el antiguo IDSS. Digo antiguo porque hay una ley que lo manda a quitar. ¿Ya lo eliminar? Y todavía existe ahí como estructura. Esa ley, los empresarios les retenían a los trabajadores el tema del dinero para la parte médica y no cotizaban. Y al final, al no cotizar, yo tuve casos específicos donde cuando al empleado se le quitaba en su sobrecito su dinero, iban allá y tenían un accidente laboral. Cuando íbamos a un hospital para que lo atendieran, le decían que ese empresario no pagaba su responsabilidad. Entonces, mandarlo a un instituto pudiera ser que lo mandemos a ellos a algo parecido a lo que tenemos con la AFP, que 39,000 fallecidos, sus hijos, sus herederos no han podido cobrar esos chelitos porque lo tiene una AFP. Todavía, brevemente, el expresidente Leonel Fernández dijo ayer que en el 2015 él aceptó la reforma de Danilo para extenderse el periodo, pero que ahora no lo aceptaría bajo ninguna circunstancia. ¿Qué tú opinas de eso? Bueno, son planteamientos del expresidente que desde el punto de vista de su posición... ¿Pero ustedes van a apoyar una reforma a la Constitución? No, nosotros no estamos ni de un lado ni de otro, Alexander. Nosotros queremos que el PLD se mantenga unido, evitar las confrontaciones, una posición de equilibrio. La parte de la reforma no ha llegado allá, el presidente no lo ha decidido, no lo ha decidido el comité político. Todo lo que uno ha visto es en la prensa. Y cuando desde el punto de vista llegue allá, en caso de que llegue, porque la Constitución le prohíbe al presidente Danilo Medina postularse por un nuevo periodo, y fue una constitución que él mismo provocó, es decir, él juró por esa constitución que él mismo modificó.
Entonces, modificar la hora para también fines particulares, yo creo que es complicado eso. El escenario está muy complicado. Muy Muchas difícil. gracias, Tobías. Ok. Bueno, Brito. Buen fin de semana, Hasta señores. Pasen bien.